¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, como siempre con el gusto de poder acompañarles. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo le agradezco el favor de su atención y vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que el Banco Central de Brasil mantiene la tasa de referencia en 15%. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, ¿hasta dónde llegará? Y en nuestro recorrido digital le contamos, el oro pulveriza sus máximos y se aproxima a $5,600, así que no se vaya, que vamos con el detalle de la información. Gracias por estar una vez más en Impacto Económico y poder informarse de la mejor manera. Vamos a comenzar. Brasil, el Banco Central de Brasil decidió mantener la tasa de referencia Selic en 15% al considerar que el actual nivel de restricción monetaria sigue siendo necesario para asegurar la convergencia de la inflación hacia la meta oficial del 3%. No obstante, la autoridad monetaria señaló que prevé iniciar un ciclo de recortes graduales a partir de marzo, siempre que se consolide el escenario de desaceleración inflacionaria. En su comunicado, el Comité de Política Monetaria destacó que la estrategia aplicada ha mostrado resultados y subrayó que cualquier flexibilización será prudente y dependiente de la evolución de las variables económicas. El organismo revisó levemente a la baja su proyección de inflación para 2026, aunque mantuvo sin cambios las expectativas para el horizonte relevante de la política monetaria, reafirmando su compromiso con la estabilidad de precios en la mayor economía de América Latina. En otra información, el primer ministro británico Keir Starmer llegó a China en el marco de una visita oficial. Se reunió el jueves en Beijing durante más de una hora con el presidente chino Xi Jinping, logrando así un ansiado deshielo diplomático que Londres perseguía para relanzar los lazos comerciales con el gigante asiático. La visita se desarrollará hasta el próximo 31 de enero. Cabe destacar que esta es la primera visita oficial en 8 años. En sus palabras de apertura durante la reunión en el Gran Salón del Pueblo, Starmer calificó a China como un actor vital en el escenario global y subrayó la necesidad de construir una relación más sofisticada. El primer ministro insistió en que una relación bilateral estable y pragmática redundaría en beneficios económicos mutuos, mientras Xi Jinping, en su breve intervención delante de las cámaras, recordó que esta relación había experimentado en los últimos años altibajos que no sirvieron a los intereses de los países. En otra información, el precio de las tierras agrícolas en la Unión Europea volvió a registrar un aumento significativo en 2024 en un contexto marcado por la presión del mercado, la especulación y las transformaciones del modelo productivo rural. Según datos oficiales de Eurostat, el valor medio de una hectárea de tierra cultivable alcanzó los 15.224 euros, lo que representa un incremento interanual del 6,1%, profundizando las dificultades de acceso a la tierra para pequeños y medianos productores. El encarecimiento también se reflejó en el alquiler de tierras agrícolas y pastos permanentes, cuyo precio promedio subió a 295 euros por hectárea, un alza del 6,4% respecto a 2023. Las disparidades entre países siguen siendo marcadas. Mientras Malta, Países Bajos y Portugal registran los valores más elevados, naciones del este europeo concentran los precios más bajos. Este escenario refuerza las desigualdades estructurales dentro del bloque y reabre el debate sobre soberanía alimentaria y concentración de la tierra. En Nigeria, las exportaciones no petroleras alcanzaron un récord de $6.100 millones en 2025. El récord de $6.100 millones equivale a un aumento interanual del 11,5%. El Consejo de Promoción de las Exportaciones de Nigeria aseguró que este logro muestra la efectividad del impulso de diversificación promovida por las autoridades nigerianas. El ente resaltó que, en términos de volumen, las exportaciones totales no petroleras alcanzaron los 8,02 millones de toneladas métricas, un aumento del 10% con respecto al 2024, e indicó que el país exportó un total de 281 productos no petroleros a 120 países en 2025, mismos que abarcan la agricultura, la manufactura y los minerales sólidos, resaltándose el cacao,
la urea, los anacardos, las semillas de sésamo, los lingotes de aluminio, el cobre y el caucho. Según expertos, la diversificación de la economía al impulsarse las exportaciones no petroleras del país podría ser la solución ante las presiones del mercado cambiario y la dependencia del país del petróleo, siendo este último por décadas el principal motor de la economía nigeriana. Creo que este crecimiento se activó en gran medida por la incorporación de productos agrícolas a nuestro régimen de exportación, productos como el cacao, las semillas de sésamo, la soja y luego un procesamiento mejorado de estos productos también añadieron a la cadena de valor. Debemos entender que este es un gran impulso significativo para Nigeria, diciendo que también nos estamos alejando significativamente de las exportaciones de petróleo, que durante mucho tiempo han sido la fuente de ingresos más significativa. Así que diría que, desde un punto de vista macroeconómico, esto es una buena noticia. Merece la pena celebrarlo, pero también requiere muchísimo un pensamiento profundo para ver cómo vamos a avanzar más. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer? La industria textil, pilar de la estabilidad económica en el reino sudafricano de Lesoto, se tambalea por el doble golpe de los aranceles estadounidenses y la caducidad de un pacto comercial clave, lo que ha sumido al país en una grave crisis social, marcada por la amenaza a empleos y medios de vida. Si no exportamos, nos resulta muy difícil mantener o gestionar la manufactura. Afecta seriamente nuestra producción. Y no solo la nuestra, sino también la economía del país. Por lo tanto, no fue fácil para nosotros cuando subieron los aranceles, porque tuvimos que recortar los gastos. Para una industria que depende del procesamiento de prendas para marcas estadounidenses y su exportación a ese mismo, la repentina imposición de aranceles se ha convertido en una pesada carga. El impacto es claramente visible en una fábrica textil ubicada en un parque industrial de Maseru, la capital de Lesoto. Ya no tenemos pedidos debido a esos altos aranceles. No hay pedidos, así que esos aumentos de aranceles nos han afectado muchísimo económicamente y socialmente. Estamos muy angustiados, muy desanimados, porque no sabemos si vamos hacia adelante o hacia atrás. Hay que destacar que antes de 2025, esta fábrica producía aproximadamente 500,000 prendas al mes, exportando principalmente a Estados Unidos y otros países sudafricanos. Empleaba a unos 2,000 trabajadores locales y generaba ingresos anuales de unos $6 millones estadounidenses. Sin embargo, tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos de Lesoto y la expiración de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África, el marco comercial más crucial entre Estados Unidos y los países del África subsahariana, los pedidos de la fábrica se desplomaron a aproximadamente 100,000 prendas al mes, lo que obligó al despido de más de 1,000 empleados. Llegamos así al momento de hacer una primera pausa en esta emisión. No se vaya, por favor, al regreso en nuestro espacio análisis. Estaremos abordando el tema de la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, se lo contamos al volver. Sí, eso de los aranceles pues nos afecta, yo pienso, a todos en sí, al gremio transportador también. Colombia y Ecuador entraron en una guerra comercial que parece extenderse con la imposición de aranceles, originando en acusaciones sobre la falta de cooperación en la lucha en contra del narcotráfico.
El conflicto ha escalado sectores estratégicos como por ejemplo la energía y el petróleo. Para conocer más detalles, veamos el siguiente material. La relación entre Colombia y Ecuador ha entrado en una fase crítica tras la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer aranceles del 30% a productos colombianos a partir del 1 de febrero, medida que Bogotá respondió con tarifas recíprocas. El conflicto, originado en acusaciones sobre falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, ha escalado a sectores estratégicos como la energía y el petróleo. Es por ello que Colombia anunció también la suspensión temporal del comercio energético. No es que pierda Colombia, pues es decir, el gobierno colombiano como tal, pero obviamente sí va a haber una afectación en la prestación del servicio de energía eléctrica en Ecuador. En Ecuador, producto, insisto, no de nosotros, producto del gobierno ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que todo esto que está pasando fue producto de un golpe, de una agresión que tuvo el presidente Daniel Noboa contra un hermano país. Asimismo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó que la suspensión del suministro eléctrico a Ecuador entrará en vigor desde las 18 horas local y subrayó que Colombia ha sido históricamente sólida con el pueblo ecuatoriano, incluso durante la crisis energética que sufrió ese país entre 2023 y 2024, cuando Bogotá duplicó sus envíos de electricidad para mitigar los apagones diarios. De igual manera, el funcionario explicó que la suspensión de las transacciones internacionales de electricidad busca garantizar el abastecimiento interno en un contexto marcado por la variabilidad climática y las alertas sobre un posible fenómeno de El Niño. En respuesta a la suspensión eléctrica, el gobierno de Daniel Noboa profundizó la tensión con Colombia al concretar un aumento de 900% en la tarifa para el transporte de crudo colombiano a través del oleoducto de crudos pesados. Esta medida podría impactar negativamente a ambos países, ampliando la tensión bilateral al sector petrolero. Esto ha elevado el costo de 2,5 a $30 por barril. La ministra de Ambiente, Inés Manzano, justificó la medida como un acto de reciprocidad frente a las decisiones previas de Bogotá en materia energética y comercial. Desde Colombia, autoridades calificaron la acción como una escalada que obstaculiza el diálogo bilateral y afecta a acuerdos vigentes, al tiempo que advirtieron sobre su impacto en productores y exportadores. El presidente Gustavo Petro y su gabinete han reiterado la disposición a resolver las diferencias por la vía diplomática, mientras denuncian que las medidas ecuatorianas alimentan un clima de confrontación regional. Pero esto se ramifica ya que Colombia amplía el arancel del 30% a otros 23 productos ecuatorianos. Con la nueva medida son cerca de medio centenar los productos ecuatorianos a los que Colombia aplicará un gravamen especial. El arancel del 30% a productos ecuatorianos incluye actualmente productos como materiales metálicos, neumáticos y autopartes, insumos industriales, ropa, calzado y productos agrícolas como arroz, frijoles y aceites vegetales. Revisemos la lista de productos de Ecuador que quedarían con el arancel del 30% en Colombia. Según el ministro de Economía de Colombia, la lista incluye diferentes rubros que van desde alimentos y productos agroindustriales hasta insumos químicos, plásticos, papel, caucho, metal mecánica y bienes industriales. Por su parte, los productos agroindustriales sumaron $295,6 millones entre 2024 y $256,9 millones en 2025, siendo estos uno de los principales renglones del comercio bilateral no minero energético. Cabe destacar que esta medida detona la aplicación de un gravamen especial de Colombia, que es la suspensión de la venta a energía eléctrica a Ecuador. Y al mismo tiempo, la presidenta de la Cámara de Comercio Internacional de Colombia, Oliva Díaz Granados, hizo énfasis en quienes ganan y quienes pierden en esta guerra comercial. Vamos a escucharla. La balanza comercial entre Ecuador y Colombia en cifras generales ha sido una balanza que se ha sostenido sobre los $3.000 millones, donde es una balanza superavitaria para Colombia. Colombia más o menos exporta
cerca de 2.000 millones de dólares y Ecuador exporta a Colombia cerca de 1.000 millones de dólares. Ese es como a grandes cifras la relación que hay. Importábamos tubería eléctrica, importábamos de Ecuador pues también alimentos, aglomerados de madera, materiales de construcción. Son muchos los elementos entre Colombia y Ecuador que se exportan. También Colombia exporta mucho material de construcción. Así que, ¿quién es el afectado? El consumidor final, le va a tocar pagar 30% más. Lo que es injusto es que sea el sector formal y legal de la economía el que tenga que responder por todo un proceso de flujo de mercancías ilícitas que pasa en la frontera. Entonces, fíjate, al final los que ganan son ellos. Y los que pierden es el Estado, la sociedad y las empresas. Los que manejan la economía formal de un país. Y para concluir este bloque, cierro con esta cita del presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Javier Díaz Molina. Acá no hay ganadores, los grandes perdedores son los consumidores de ambas naciones. Desde este espacio estaremos dando seguimiento, por supuesto, a este tema para mantenerles informados. Por lo pronto vamos a hacer una segunda pausa. Como parte de nuestro recorrido digital, le contamos sobre el oro que pulveriza sus máximos y se aproxima ya a los $5.600. Esta y más información cuando regresemos. De vuelta en Impacto Económico, hacemos nuestro recorrido digital y hoy iniciamos con Europa Press, portal que nos muestra el siguiente titular. El oro pulveriza sus máximos y se aproxima a $5.600. El metal precioso presentó una revaloración del 3,3% respecto al cierre de ayer y del 30% en lo que va del año. Tras encarecerse casi un 70% en 2025, el aumento en su cotización es atribuido a las políticas implementadas por Estados Unidos que han llevado al dólar a mínimos de 4 años frente al euro y creado las expectativas o las perspectivas de bajadas de tipos adicionales por parte de la Reserva Federal estadounidense. Pasamos a TV Brix, que destacó lo siguiente. Egipto obtuvo un récord de $6.500 millones en exportaciones de productos de maquinaria en 2025. De acuerdo con esa nota, el Consejo de Exportación de Productos de Maquinaria de Egipto indicó que el aumento fue del 13% en comparación con los $5.700 millones registrados en 2024. Asimismo, destacó que la exportación de maquinaria y equipo presentó un crecimiento del 30%, así como el de componentes automotrices y electrodomésticos en 15%, y el equipo de transporte en 14%. El ente afirmó que solo en diciembre de 2025 las exportaciones crecieron un 18% en comparación anual, alcanzando los $620,6 millones. Continuamos con Prensa Latina, que nos ofrece la siguiente información. India estima crecimiento de 7,4% en año fiscal 2026. Las autoridades indicaron que la participación del gasto del consumo final privado en el Producto Interno Bruto aumentó al 61,5% en el año fiscal 2026. Asimismo, se notó en el país una disminución generalizada de la inflación en el año fiscal 2026, esto atribuido a la baja en los precios de los alimentos. Para el 2027 se prevé una proyección del crecimiento del PIB real de entre el 6,8 y el 7,2%, asimismo como un crecimiento de la agricultura y los servicios conexos como la ganadería y la pesca. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Actualidad RT. El siguiente titular es el que se enuncia Canadá. Los días del comercio abierto y basado en normas con Estados Unidos han terminado. En una rueda de prensa, el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, indicó que el panorama aún es incierto y Canadá deberá adaptarse ante el fin del comercio abierto y basado en normas con Estados Unidos. La autoridad recordó que el 75% del comercio de Canadá se ha dirigido al país vecino y por ende se necesita un gran crecimiento de otros países para compensar la gran caída que tendrán con Estados Unidos, y concluyó que mantener la independencia de la Reserva Federal creará un escenario positivo tanto para estadounidenses como para los canadienses.
Llegamos al momento de revisar los precios del petróleo. El WTI marcó uno de 62,77 por barril, un alza de 38 céntimos del billete verde. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en 67,89, ganando 2 centavos de dólar. Y finalmente revisamos el crudo promediado por la OPEP, cuyo precio quedó en 63,50, una caída en este caso de 19 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Telesurtv.net es nuestro portal de internet en donde hay mucha más información, y le recuerdo que siempre puede seguirnos en nuestras cuentas de X y estar en contacto @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.